Hare Krishna amigos, nuevamente en este canal de YouTube presentando un nuevo mini curso para todos nuestros seguidores de Facebook, Instagram y para todos los alumnos. En esta oportunidad vamos a hacer una pequeña clase de los planetas retrógrados, los planetas Vajra. Esto surgió porque ahora que estamos dictando cursos online en la plataforma Zoom, ya hemos comenzado con los cursos online. Para los que quieren pueden participar. Y he visto que algunos no conocían muy bien los principios de los planetas retrógrados. Entonces he decidido hacer este video para el beneficio de todos ustedes. Y según la perspectiva védica, cómo se deben interpretar estos planetas retrógrados. Retrógrado significa que es un planeta que aparentemente va hacia atrás, que gira hacia atrás, llega a un punto donde los planetas aparentemente es como si retrocedieran, pero en realidad no retroceden, sino que es una perspectiva que uno tiene, y lo vamos a explicar cómo funcionan y cómo se interpretan sobre todo. Si observamos, aquí vemos un gráfico del universo. Todo es circular, todos los planetas giran en sus propias órbitas y todos los planetas giran en sentido horario. Como pueden ver, no vemos ningún planeta que va hacia atrás. Todos giran armónicamente en sus propias órbitas, y solo que este movimiento aparente de retrogradación es simplemente una perspectiva que uno tiene desde la Tierra. Entonces aquí podemos observar, claro, aquí vemos en este gráfico que los planetas giran a diferentes velocidades, y las diferentes velocidades hacen que aparentemente se produzca este movimiento retrógrado. Si observamos aquí en más detalle, por ejemplo, aquí vemos que desde la perspectiva de la Tierra, aquí hay dos planetas. Uno que aquí vemos la órbita de la Tierra, y aquí vemos la órbita de Marte. Vemos que la Tierra con relación al Sol es más veloz que Marte. Entonces va a llegar un momento en cual la Tierra aparentemente va a sobrepasar, según la longitud de percepción, a Marte. Entonces aquí vemos la Tierra sobrepasa, y aparentemente de la Tierra pareciera que Marte va en retroceso. Este es podríamos decir, el significado astronómico de los planetas retrógrados. A veces se pone este ejemplo de dos autos que están yendo por una misma carretera, solo que uno está yendo a una velocidad mayor y el otro a una velocidad menor. Entonces, cuando un planeta, se dice el planeta que se vuelve retrógrado, es decir, que se desplaza aparentemente hacia atrás respecto a los grados del zodiaco, va a llegar un momento donde se detiene
y va hacia atrás. En realidad el movimiento retrógrado no existe. O sea, no es un movimiento real de los planetas, especialmente en sus órbitas, sino que se trata de un movimiento aparente que va hacia atrás y de nuevo va hacia adelante. Visto desde la Tierra, al decrecer la longitud, ¿no?, el planeta vamos a ver que su longitud empieza a decrecer. Entonces, y esto se compara a estos dos autos. Por ejemplo, las personas que están aquí dentro del auto más veloz, si observan a este auto, si este auto acelera, y observan a las personas que están en el auto, en el segundo auto, que va más lento, aparentemente va a parecer que va hacia atrás, pero en realidad no está yendo hacia atrás, simplemente es el primer auto que va más veloz y que está pasando al segundo auto, pero da la percepción de que estuviera yendo hacia atrás. Entonces aquí vemos, esa es una impresión de un auto rápido al pasar junto a otro auto cuya velocidad es... O sea, nos produce esa sensación de que este último retrocediera. Pero ninguno de los dos cambia su velocidad real. Solo modifican su relación angular, nada más. Solo lo único que se modifica es la angulación original, la elongación angular. Entonces aquí es importante comprender este principio. Entonces, si observamos en el cielo, cuando un planeta realiza un movimiento retrógrado, en el cielo crea como una figura similar a una Z algo aplastada, que es en sentido vertical. Entonces el planeta viene del oeste y se va hacia el este, ¿no? Entonces se detiene en el primer quiebre. Aquí vemos que se detiene en este primer quiebre. Acá hay un quiebre. Este punto es llamado, podríamos decir, la primera estación. Acá es donde el planeta se queda sin moverse. De aquí es donde empieza a describir el arco retrógrado. En esta parte es donde comienza a retroceder aparentemente, y luego se produce una segunda estación que es más abajo, que podríamos decir que es la parte aparente inferior de la Z, la segunda estación, y de ahí nuevamente inicia su avance, sobrepasando nuevamente, se vuelve directo y sobrepasa el arco de la primera estación. Entonces, esa es la mecánica de un planeta retrógrado. Así es como se ve en el cielo. Entonces aquí vemos que hay diferentes formas de describir las órbitas de los planetas, porque las diferentes órbitas de los planetas se consideran como puntos de referencia. Existen 4 puntos de referencias. Algunas son llamadas conjunciones superiores. Es un punto donde el planeta está en el lado distante del Sol con respecto a la Tierra. O sea, el planeta está más lejos del Sol. Eso se conoce como conjunción superior. También tenemos la conjunción inferior, es decir, cuando el planeta está en el lado cercano, más cerca al Sol. Entonces vemos que el punto de máxima elongación se da en el este,
y el punto y el otro punto de máxima elongación también se da en el oeste. O sea, en el este y en el oeste es donde los puntos son de máxima elongación, donde se crean distancias más amplias. Y estas diferencias o estas referencias son necesarias para entender las diferencias que se producen entre los planetas internos y los planetas externos. En este caso, los planetas internos serían Venus y Mercurio, y los planetas externos a la órbita de la Tierra sería Marte, Júpiter y Saturno. Sabemos que en este caso los planetas internos a la Tierra nunca pasan entre ellos, es decir, nunca se oponen al Sol. Entonces, esta es una forma de observar los diferentes puntos de referencia. Pero si miramos este gráfico aquí en movimiento, aquí, por ejemplo, consideramos al Sol como punto de referencia, retrogradación, planeta interno, sistema heliocéntrico, y aquí consideramos heliocéntrico, y aquí consideramos a la Tierra como centro. O sea, nosotros estamos en la Tierra y como vemos los planetas moverse, y aquí vemos la percepción que nosotros tenemos aquí en el círculo externo. Aquí se ve cómo aparentemente la perspectiva que tenemos hace el movimiento retrógrado el planeta. Claro, más fácil se ve desde el sistema heliocéntrico, es decir, aquí está la Tierra, esta esfera celeste es la Tierra, y aquí vemos al planeta Mercurio, que es más veloz en su órbita. Entonces, si observamos, si miramos desde la Tierra, vamos a ver que aquí está la perspectiva, que va a haber un momento donde se hace directo y se hace retrógrado. Esto es la perspectiva que se ve en esta perspectiva, y todo esto se interpreta. Acá se producen 7 velocidades, y estas 7 velocidades se interpretan. Todos los planetas hacen lo mismo. Aquí, por ejemplo, vemos a la Tierra, Mercurio gira en su propia órbita, el Sol aparentemente también giraría alrededor de nosotros, y vemos que Mercurio hace este tipo de movimiento que va hacia adelante o hacia atrás. Más o menos esa es la visión de cómo estos planetas se consideran. Aquí es donde se consideran la conjunción superior, la conjunción inferior. Estos son planetas internos. Lo mismo son con los planetas externos. Aquí tenemos retrogradación de un planeta externo. Aquí es Marte, que se está usando como ejemplo. El Sol en el centro y la Tierra está girando alrededor del Sol, y acá está Marte en su órbita. Entonces la Tierra es más veloz, y desde la perspectiva de la Tierra va a parecer que Marte, y en un momento donde Marte parece que se va hacia atrás. Ya este es retrogradación de un planeta externo, sistema heliocéntrico. Si ponemos a la Tierra en el centro, entonces aquí vemos que acá hay puntos donde el Sol y Marte se acercan y se alejan. Aquí vemos, acá se ve más clara la conjunción superior y la conjunción inferior.
donde se alejan y se acercan constantemente. Esto también se interpreta. Todo esto es una forma de interpretar. Incluso en los programas de astrología, aquí vemos, por ejemplo, esta es los movimientos retrógrados de los planetas para el año 2020. Aquí vemos cómo estos planetas se hacen retrógrados. Marte, por ejemplo, está retrógrado en estos momentos desde el 9 de septiembre hasta el 15 de noviembre. Aquí vemos, está en un movimiento retrógrado. Mercurio en el arco del año se vuelve retrógrado. Aquí observamos que Mercurio se va a volver retrógrado el día 13 de octubre hasta el 2 de noviembre se vuelve retrógrado. Estas retrogradaciones también se interpretan. Júpiter se vuelve retrógrado también. Ya para este año ya no se va a volver retrógrado, ni Venus tampoco, Saturno tampoco se va a volver retrógrado. Lo que queda del año es Marte y Mercurio. Se dice que estos son los 5 planetas que se vuelven retrógrados. Tienen esa tendencia de ser directos y retrógrados al mismo tiempo. Entonces vamos a ver, esta ha sido la parte astronómica, pero ¿cómo es la parte interpretativa? ¿Cómo se interpretan? Se dice que, según se explica, que existen 3 tipos de puntos de referencia, 3 tipos de direcciones. Por ejemplo, vemos que hay una dirección sentido, ¿no? Dirección directa, dirección retrógrada y nuevamente dirección directa. Son 3 tipos: directo, retrógrado y directo. Pero se dice que la posición estacionaria, cuando el planeta llega a este punto, se dice que está en un estado de recarga, donde la condición de la recarga dependerá del guna del planeta, si el planeta es Sattva guna, Raja guna o Tama guna. Dependiendo es como que el planeta se está recargando. Entonces hay que ver cuál es el guna del planeta. Es muy importante profundizar estos 3 movimientos y reconocerlos según el guna. ¿Qué guna tiene el planeta? Ya que muestra tendencias diferentes. Especialmente el estado estacionario es muy importante. A veces aparentemente uno nace y el planeta está en movimiento directo, pero pasan 3-4 días, el planeta se vuelve estacionario. 4 días después del nacimiento se vuelve estacionario. Eso se debe interpretar también. Sabemos que Júpiter es el único planeta sátvico que puede hacerse estacionario, el único planeta sátvico. La Luna no se vuelve estacionaria, el Sol tampoco se vuelve estacionario. Solo Júpiter es el único planeta que puede hacerse estacionario, que se detiene, como que no se mueve. Van a haber días que va a estar detenido, una semana, a veces, ¿no?, varios días que no se mueve. Eso se llama estado estacionario. Se dice que si se encuentra en estado estacionario Júpiter, es como si estuviera en una situación de meditación. Júpiter estacionario es como si Júpiter entrara en meditación.
En cambio, los planetas Mercurio y Venus, que son Raja Guna, ¿no? Raja Guna, estos son internos, acá hay un error, internos, no externos, son internos. Se dice que cuando se encuentran estacionarios, o sea, llegan a este punto, es como si estuvieran en un estado de planificación o de maquinación. Están planificando o están maquinando qué hacer. Eso se conoce como Raja Guna. Esa es la condición cuando entra en un estado de estacionario. En cambio, cuando Saturno y Marte, que son tamásicos, entran en un estado estacionario, es como si estuvieran en un estado de inercia, inercia total. Es como si estuvieran dormidos completamente. Están dormidos. Estos son los humores que adquieren los planetas cuando sabemos que los planetas son como personas. Para poder entender, tenemos que personificar. Entonces, si Júpiter entra en un estado estacionario, es como si estuviera meditando. Si Mercurio y Venus entran en un estado estacionario, es como si estuvieran planificando o maquinando algo. En cambio, cuando Saturno y Marte entran en un estado estacionario, es como si estuvieran en inercia total, dormidos completamente. Tamaguna. Eso es lo que tenemos que considerar. En cambio, el movimiento directo, aquí vemos movimiento directo, se dice que todos los planetas que están en movimiento directo están moviéndose para el logro de sus deseos. O sea, quieren los planetas materializar sus deseos. Y llega un momento donde gradualmente pierden fuerza hasta perder movimiento y volverse estacionarios. O sea, en un movimiento directo hay dos tipos de estado, directo veloz y directo lento. Entonces, hay que ver si el movimiento directo es veloz o es lento. A veces, como hemos dicho anteriormente, a veces supongamos el planeta está directo, pero está en la zona que ya está perdiendo fuerza. Eso también se interpreta. Entonces, cualquier yoga, cualquier combinación planetaria que está en una conexión con un planeta estacionario, se hace completamente inefectivo o inactivo. Supongamos que yo tengo Júpiter estacionario y uno dice, tienes Júpiter en la casa 2, pero Júpiter está estacionario. Eso significa que está dormido, está meditando Júpiter. Está meditando y no dará efectos, no manifestará los efectos sobre esa casa. O si de repente tengo un buen yoga de Júpiter que se relaciona con las finanzas, pero Júpiter está estacionario, entonces es como si estuviera meditando. No puede hacer nada. No funcionan, porque están entrando a un estado ya sea de meditación, ya sea de planificación o de inercia total. No funcionan los planetas cuando están estacionarios. Es como decir que estuvieran sin deseos. Cuando uno duerme, se apaga. No tiene deseos. Se vuelven inactivos. Entonces, una vez que se vuelve estacionario, pasa unos días y el planeta como que se despierta y empieza su movimiento retrógrado. Entonces, eso es lo que se tiene que interpretar. Si vemos los planetas, ¿no?, retrógrados, aquí vemos Júpiter. Cuando hacen este movimiento, se mueven, Júpiter se detiene y una vez que se detiene va hacia atrás.
va hacia atrás. Se dice que cuando los planetas van hacia atrás, o sea, cuando se activa el movimiento retrógrado, se dice que los planetas se vuelven obsesivos. Entonces aquí vemos un estacionario para volverse retrógrado y un estacionario para volverse directo. Aquí vemos. Entonces aquí este estacionario se vuelve retrógrado. Y el segundo sería, no tiene deseo, se vuelve inactivo, pero es aquí donde vuelve a su posición, a su movimiento directo. Entonces los planetas, cuando están en esta situación, aquí vemos, es como decir, están en este movimiento. Júpiter, vamos a poner un ejemplo con Júpiter. Júpiter está directo, se hace lento y se detiene. Ya, ahí es como que estuviera meditando. Pero cuando se despierta y empieza a ir hacia atrás, es como que se despierta. Y se dice que es como un sabio que se despierta de su meditación. Sattva Guna, ¿no? O por ejemplo, o cuando los planetas Raja Guna están en ese estado, se vuelven estacionarios y van hacia atrás, o sea, van hacia atrás, retroceden aparentemente. Se dice que es como un empresario que termina su planificación y ya quiere actuar, ya planificó y quiere actuar. Y cuando los tamásicos llegan a ese punto directo, se detienen y van hacia atrás, se despiertan y van hacia atrás, es como un asesino que sale de prisión. Se dice que en los tres casos todos están con mucha fuerza para actuar. Es como decir, a veces cuando uno se va a dormir y se despierta en la mañana, uno se despierta fresco, uno se despierta vital, uno se despierta con ganas de hacer cosas. Del mismo modo, cuando los planetas entran a su primer estado estacionario, es como que si fueran a dormir, y cuando se despiertan es cuando recién comienza su estado retrógrado, se vuelven retrógrados y todos están con mucha fuerza para actuar. Entonces, si Júpiter se despierta, se vuelve retrógrado, es como un sabio que sale de su meditación. Si los planetas Raja Guna se despiertan, entran en movimiento retrógrado, es como un empresario que termina su planificación y quiere actuar. Y cuando los maléficos salen de su estado estacionario y se vuelven retrógrados, es como que tienen mucha fuerza para actuar, es como un ladrón que sale de la prisión. Entonces, es así, esta es la característica. Entonces, según las gunas, podemos tener una idea. Por ejemplo, con Júpiter nuevamente, sabemos que al estar en movimiento directo se vuelven estacionarios y al despertarse se vuelven ansiosos de lograr sus deseos, o sea, se vuelven ansiosos para actuar con mucha fuerza. Y según las gunas se determinan los deseos. Por ejemplo, un sabio cuando se despierta de su meditación, ¿no?, está con mucha fuerza para actuar. Cuando un sabio se despierta de su meditación, tiene mucha fuerza para actuar, quiere dar bendiciones, quiere dar mantras, quiere dar conocimientos, quiere dar fortuna. Eso es lo que quiere dar Júpiter cuando se vuelve retrógrado, se vuelve obsesivo, quiere dar todo, quiere dar conocimientos, quiere dar mantras, quiere dar bendiciones, quiere dar riquezas.
tienen mucha fuerza para actuar. Esa es la característica del movimiento retrógrado. Por eso es importante ver algunos principios. Si vemos, por decir, ¿no? Mercurio, igual. Mercurio, ni bien entra o sale de su estado estacionario para volverse retrógrado, eso significa que está ansioso de ganar dinero, de trabajar, de conocer. Sale de ese estado somnoliento de planificación y está ansioso de querer actuar, de querer hacer cosas. Trabajar, ganar dinero, hacer muchas cosas al mismo tiempo, se vuelve obsesivo. Mercurio. Por ejemplo, Venus cuando está en su movimiento retrógrado, se despierta Venus, está ansioso Venus de dar afecto, de dar amor, de dar emociones, de dar placer. Todo esto es lo que quiere Venus. Todo esto es lo que quiere Venus. Dar placer, afectos, diversiones. Se vuelve obsesivo Venus. Pero ¿qué sucede con los planetas maléficos? Cuando están en su estado estacionario y se vuelven retrógrados, se vuelven obsesivos, ¿no? En querer dar. O sea, cuando un planeta maléfico sale de ese estado de inercia, somnoliento o limitante, se dice que pueden ser completamente destructivos. Cuando el planeta maléfico sale de este estado, se vuelve retrógrado, puede ser devastador, sobre todo sobre la casa que ocupa. Puede causar mucha ira, puede causar mucha pena, porque cuando ha estado en su posición estacionaria, ha perdido todas sus habilidades durante ese momento. O sea, mientras estaba en su movimiento estacionario, perdió todo, todas sus características perdió, se apagó. Y cuando se vuelve retrógrado, es como que recupera todo con mayor fuerza. Se dice que esta es una de las peores posiciones para los planetas tamásicos cuando se vuelven retrógrados, especialmente cuando están en un movimiento retrógrado veloz. Es una de las peores posiciones de los planetas tamásicos. Entonces, sobre todo, por ejemplo, si los planetas tamásicos están, supongamos Marte, se dice que si están en exaltación o en domicilio y están retrógrados, es como si fuera una maldición. Si el planeta tamásico está retrógrado y está en casas angulares o trinos, es como si fuera una maldición. Esta es una de las peores posiciones para los planetas tamásicos en su movimiento retrógrado. Especialmente si ocupa su propio signo o su signo de exaltación, o si ocupa casas kendras o tricona. Se dice que será muy devastador, muy maléfico. O sea, los maléficos retrógrados que están fuertes son muy negativos. Y sabemos que los planetas se hacen fuertes en las casas angulares y las casas trinos. Entonces son muy negativos. Estas son las peores casas que un maléfico puede estar retrógrado.
esa casa, los indicadores de esa casa van a ser destruidos completamente. Los indicadores de esa casa. Entonces aquí ya tenemos un principio. O sea, si están fuertes, se vuelven obsesivos para destruir, se vuelven obsesivos para dar. Por ejemplo, Marte, si está fuerte y retrógrado, se vuelve obsesivo y deseoso de hacer daño. Eso es Marte. Por otro lado, en cambio, si Marte, por decir, ¿no?, hace su movimiento retrógrado, directo, después se detiene y hace su movimiento retrógrado, y si Marte en ese movimiento retrógrado se encuentra, por decir, debilitado en casas maléficas, ¿no? Este de acá no es este de acá. No, aquí. Debilitado, acá está. En casas maléficas. O fuerte en casas maléficas. Se dice, si está exaltado en domicilio, por ejemplo, aquí está debilitado en casas maléficas, o aquí está Marte fuerte, pero en casas maléficas. Si un planeta maléfico se encuentra en una casa maléfica 6, 8, 12, ya sea en su propio signo o en signo de exaltación, esta posición actuará como un viparita yoga, o sea, es una bendición. O sea, si los planetas están fuertes, tienen que estar en casas maléficas. ¿Qué cosa es un viparita yoga? Un viparita yoga es una combinación de una casa maléfica que destruye otra casa maléfica, porque las casas maléficas destruyen, sobre todo los regentes de las casas maléficas donde se encuentran destruyen. Los indicadores de esa casa lo destruyen. Entonces, por ejemplo, si el regente de la casa 8, es una casa que es un planeta que destruye, se encuentra en la casa 6 que tiene indicadores negativos, ahí se activa un viparita yoga. El regente de la 8 a la 6, el regente de la 8 a la 12, se activa un viparita yoga. Que el maléfico es capaz de destruir los indicadores maléficos de la casa maléfica. Eso se llama viparita yoga. Y acá sucede lo mismo, o sea, como estos planetas, por ejemplo, Marte está fuerte, está obsesivo para querer destruir, pero si se encuentra en una casa maléfica, destruye los indicadores maléficos de las casas maléficas. Entonces aquí se vuelve una bendición. Esta sería una bendición. Destruye lo negativo para el nativo. El nativo tendrá la capacidad de destruir a los enemigos, tendrá la capacidad de salir de las influencias negativas, pero si el planeta se encuentra debilitado, por ejemplo, Marte se debilita en Cáncer, y se encuentra al mismo tiempo en la casa 6, 8 o 12. Eso significa que el nativo mismo será destruido por los enemigos o será destruido por los indicadores de esa casa. No tiene la capacidad de salir de las influencias negativas cuando se activen este planeta. O sea, si está débil, si Marte está débil, no puede destruir la casa, los indicadores de la 12, los indicadores de la 8, los indicadores de la 6, no puede destruir. No es como aquí sí está fuerte. Marte está fuerte para destruir los indicadores de los maléficos, de las casas maléficas. En cambio aquí, si uno nace con Marte débil y en estas casas, entonces se hace difícil
se hace difícil la vida de la persona. Si se activan influencias negativas, la persona no podrá salir de esa situación. Entonces lo mismo se hace con Saturno. Aquí vemos, igual Saturno está en su estado directo, se vuelve estacionario, empieza su movimiento retrógrado. Ya, ese es el movimiento que hay que interpretar. Entonces, si Saturno está fuerte y retrógrado, se dice que es una maldición. Y si Saturno está retrógrado en una casa angular o trino desde el ascendente, es una maldición. Porque, ¿qué es lo que quiere dar Saturno? Saturno da desapego, renuncia. Entonces, si el desapego, la renuncia o el dolor, la soledad, están en casas importantes, entonces uno va a experimentar esas características en esas casas. Soledad, dolor, abandono. Y se dice que las casas angulares y trinos son casas que nos afectan directamente. Nos afectan directamente. Entonces aquí hay que considerar también este principio. En qué momentos los retrógrados se vuelven como maldiciones, ¿no? Solo hay aquí vemos Saturno se vuelve retrógrado, solo es una bendición si está fuerte, se activa un Viparita Yoga, si Saturno está fuerte en casa 6, casa 8 o casa 12. Ahí sí, es una bendición. O sea, tener los maléficos fuertes en casas maléficas es una bendición. Por ejemplo, si Saturno está debilitado y retrógrado, pero en casas maléficas, Saturno en la 12 retrógrado, Saturno en la 8 retrógrado, Saturno en la 6 retrógrado, es una maldición. La persona no podrá salir de la soledad, de las miserias, de las enfermedades, del dolor, no podrá salir cuando se le active. No tiene fuerza Saturno para destruir los indicadores de esa casa. Imagínense Saturno en la 12 debilitado, uno entra a un hospital, ya no sale del hospital. No puede salir del hospital. Lo mismo, por ejemplo, Júpiter. Aquí vemos la influencia de Júpiter. Júpiter está en su movimiento directo, se vuelve retrógrado y vemos que Júpiter, si está fuerte, aquí vamos a interpretar ahora cómo los benéficos se interpretan. Ya hemos visto los maléficos. Por ejemplo, si está fuerte Júpiter y está retrógrado, es una bendición. Se dice cuando un planeta sátrico está exaltado o en domicilio, indica que dará bendiciones. También dará bendiciones cuando está en una casa angular y casa trino. Se vuelve muy positivo. Lo mismo sucede con los planetas rayásicos, traerá influencias positivas a la vida de la persona. Es como Júpiter, supongamos Júpiter está retrógrado, se vuelve retrógrado, está fuerte, eso significa que el sabio sale de su meditación, se despierta y está ansioso de bendecir al mundo. ¿No? Al mundo, quiere bendecir al mundo con mantras, con conocimientos, porque estará en ese humor estará Júpiter, de querer dar bendiciones. Eso que dicen, por ahí he oído, sí, si tienes un planeta exaltado y está retrógrado es como si estuviera debilitado. No, eso es mentira. No,
es mentira. Este es el principio que se aplica. Al contrario, se vuelve obsesivo. Y si está fuerte tiene que dar, pero si está débil no tiene nada que dar. Por eso, por ejemplo, si tenemos aquí Júpiter, entra en su movimiento retrógrado. Si vemos ahí, si por ejemplo Júpiter está debilitado y en casas angulares o trinos, debilitado pero en casas angulares o trinos y retrógrado, si se encuentra en debilitación y está retrógrado, eso significa que Júpiter no tiene nada para dar, no da nada porque no tiene nada, aunque quisiera, no puede porque está débil. O sea, Júpiter cuando está debilitado desea exaltarse, pero está débil, no tiene nada. Y si está débil en una casa angular, en una casa trino, actuará como una maldición. Aquí vemos puesto a Júpiter debilitado, pero en una casa angular y trino. Acá están los ascendentes para que sea casa angular o trino. Es una maldición, no puede ayudar, no puede. En cambio, si Júpiter está debilitado, retrógrado, y al mismo tiempo ocupa la casa 6, 8 y 12, entonces aquí se vuelve una bendición. Una bendición. Porque en este caso, cuando Júpiter está débil y estas casas también se hacen débiles, sería una bendición para la persona. O sea, Júpiter no tiene el poder de fortificar estas casas y estas casas se quedan débiles. Sería una bendición para la persona. Entonces ahí podemos ver. Lo mismo con Mercurio. Ahí tenemos Mercurio, movimiento directo, se vuelve estacionario, va hacia atrás, se vuelve retrógrado. Y ahí vemos. Por ejemplo, si Mercurio está en domicilio exaltado y retrógrado, es una bendición. Si Mercurio está en una casa angular o trino y está retrógrado, es una bendición. Es una bendición. Los planetas rayásicos, los planetas rayagunas, están deseosos de crecer. Un planeta rayaguna que está retrógrado está deseoso de tener prosperidad. O sea, cuando están fuertes, están deseosos de crecer y tener prosperidad. Y cuando se vuelven retrógrados, se vuelven obsesivos para lograr conseguir o dar dinero. O sea, un planeta rayaguna cuando está fuerte, quiere crecer y quiere tener prosperidad. Y si está retrógrados, obsesivos para lograr dar dinero. Por ejemplo, Mercurio se va a volver obsesivo en el dinero, se va a volver obsesivo en la carrera, en la profesión, en los conocimientos, se va a volver obsesivo en las ganancias. Esa es la característica de Mercurio. En cambio, si Mercurio está débil, su movimiento directo, se vuelve retrógrado, ahí vemos, y está debilitado. O sea, si está debilitado, en su signo de debilitación vemos que Mercurio no puede dar nada, no tiene nada para dar. Su deseo es exaltarse, pero como no tiene nada, está débil, no puede dar nada. Entonces, nacer con Mercurio retrógrado y ese Mercurio está debilitado en casas angulares o trino es una maldición.
Esa persona no va a lograr carrera, trabajo, profesión, dinero, no va a lograr porque está débil. En cambio, si Mercurio, aquí hay un error, acá Mercurio debería estar en el signo de Piscis, ¿no? En el signo de Piscis, debilitado. Entonces esto acá hay que cambiarlo, es un error aquí, acá es Mercurio en Piscis. Entonces Mercurio en Piscis en la casa 6, 8 y 12, retrógrado, ahí sí, se produce una bendición, hay una influencia positiva para que las casas maléficas se quedan débiles y no se fortifican. Las casas maléficas se quedan débiles. A ver, vemos Venus, así hacemos rápido y seguimos. Venus se vuelve retrógrado. Aquí vemos, aquí está Venus podríamos decir fuerte, está fuerte. Cuando está exaltado domicilio tiene mucho que dar, y si está retrógrado se vuelve obsesivo. Un Venus, por ejemplo, Venus cuando está fuerte quiere dar matrimonio, quiere dar afectos, quiere dar lujos, quiere dar placeres. Y si está retrógrado, entonces ese deseo se hace más fuerte, quiere dar más amor, más afecto, sexo, lujos, placer. Buscará la persona estos indicadores. O sea, es positivo para una persona común. Claro, para un sabio, un yogi, Venus tiene que estar débil. En cambio, para una persona común, una persona normal, común y corriente, tener Venus fuerte es una bendición. Es una bendición. Si se encuentra exaltado en domicilio retrógrado o si se encuentra en casas angulares o trinos retrógrado, es una bendición. En cambio, si Venus está debilitado, ¿dónde se debilita Venus? Venus se debilita en el signo de Virgo. Por ejemplo, Venus debilitado, retrógrado en casas angulares trinos, es una maldición. No tiene nada que dar Venus. No va a dar afecto, no va a dar matrimonio, no va a dar lujos. Y va a durar poco. Si la persona logra eso, durará poco. Puede lograr un matrimonio, pero dura poco, no se mantiene. O simplemente no da. Tener Venus debilitado y retrógrado. No tiene nada para dar Venus. Y afecta los indicadores de las casas angulares o trinos. En cambio, si Venus está debilitado, pero en casas maléficas, se vuelve una bendición. Y retrógrado se vuelve una bendición. O sea, está débil, esas casas maléficas se quedan débiles. O sea, y es preferible tener esas casas maléficas débiles que fuertes. Entonces aquí hemos visto más o menos cómo uno debe interpretar en qué momento un planeta retrógrado se vuelve positivo o se vuelve negativo. Esto es lo que se tiene que interpretar. Pero para esto también tenemos que añadir otro principio: los 7 movimientos que tiene un planeta. 7 movimientos que tiene un planeta. Y esto lo tenemos que considerar cuando uno interpreta la carta natal. Por ejemplo, el primer movimiento sería estado 1. Vamos a ponerlo con Júpiter. Ahí hasta la mitad, podríamos decir. Esta primera mitad es estado 1. El planeta está directo veloz. Cuando un planeta está en este estado directo veloz, es como decir que estuviera en el logro de sus deseos.
está logrando conseguir la persona que nace con esta posición planetaria logra conseguir los indicadores de esos planetas. Después viene el segundo estado, aquí es más lento, aquí empieza a perder velocidad. Entonces es donde empieza a perder velocidad, sería el segundo estado, directo lento. Aquí es donde pierde los deseos. Por ejemplo, si uno nace con un planeta en este estado de directo lento, uno con el pasar del tiempo pierde el interés en los indicadores de ese planeta. En los indicadores de ese planeta. Por ejemplo, una persona que tiene Venus en directo lento, al comienzo de repente le gustará hacer arte, pero con el pasar del tiempo llega un momento donde ya no le va a interesar y deja completamente de hacer el arte. Perdió el interés, perdió el deseo. Eso es cuando está en directo lento. A veces pasa que uno nace y aparentemente el planeta está directo, pero después de 2 días, 3 días se hace estacionario. Eso significa que el planeta está en una condición directo lento. Entonces, si uno interpreta eso, uno ya puede ver en qué momento o con qué planetas uno puede perder el interés de esos indicadores. Después después viene, este sería el segundo estado. Después viene el tercer, todo esto es Raja Guna. Primer estado, segundo estado es Raja Guna. Después viene el estado estacionario, donde se recarga el planeta. O sea, es como decir nosotros, para poder recargarnos tenemos que ir a dormir. Ya, es como que el planeta se va a dormir, se recarga. Y es Sattva Guna. O sea, se queda inactivo para recargarse. Ese sería el estado 3. De ahí, del estado 3, viene el movimiento retrógrado. Ahí vemos el retrógrado veloz. Sería el estado número 4. El retrógrado veloz, donde los deseos se hacen excesivos. Aquí hay que ver, hay dos tipos de retrógrados. El retrógrado veloz y el retrógrado lento. Entonces uno tiene influencias dependiendo del guna. Si es un planeta benéfico, si se encuentra retrógrado veloz, se puede volver muy positivo. Pero si un planeta maléfico se encuentra en retrógrado veloz, ahí es donde se pueden presentar muchos problemas en la vida de la persona. Deseos excesivos. De ahí viene el quinto estado, que sería retrógrado lento. Entonces aquí como que el planeta ya logró satisfacer sus deseos, o sea, los deseos ya están satisfechos. Si uno nace, por decir, con planetas en este retrógrado lento, uno se puede satisfacer rápidamente de los deseos. Uno tiene el deseo de conseguir algo y una vez que lo consigue, ya se quedó tranquilo. En cambio, si está en retrógrado veloz, la persona tiene el deseo de conseguir algo, lo consigue, pero sigue teniendo más deseos de seguir consiguiendo y sigue teniendo más deseos y más deseos. O sea, los deseos no paran si un planeta está en retrógrado veloz, porque son deseos excesivos. En cambio, si está en retrógrado lento, los deseos son satisfechos. Una vez que lo consigue, ya se queda tranquila la persona. Se queda tranquila. Entonces hay que ver estos dos tipos de retrógrados. Por otro lado, todo esto es Tamaguna. El movimiento retrógrado es Tamaguna. Y después viene el estado sexto, que es estacionario nuevamente, donde el planeta se recarga, se vuelve a recargar. Y de ahí empieza su movimiento directo.
Entonces este sería el directo veloz lógrado de deseos. Este sería el séptimo estado planetario. Entonces aquí hemos visto que hay 7 estados, 7 tipos de movimientos, y todo esto se interpreta, estos 7 tipos de movimientos. Entonces, los movimientos aquí son directo, estacionario y retrógrado. O sea, uno es directo, estacionario y retrógrado. Esos son los movimientos. Podríamos decir que son puntos referenciales de cambio de un estado a otro. O sea, son puntos de referencia, ¿no? Directo, de ahí produce retrógrado, estacionario y retrógrado. Son puntos referenciales donde se producen cambios de un estado a otro. En cambio, los 4 movimientos, vemos que hay 4 movimientos que son variaciones de velocidad, ya sea sentido directo o sentido retrógrado. Variaciones de velocidad, tenemos el veloz, la velocidad veloz, después la velocidad lenta, ¿no? Después tenemos el acelerado, la disminución de velocidad. Todo esto se interpreta. Tenemos lento, veloz, acelerado, disminución de velocidad. Son en total 7 tipos de movimientos. Entonces, todo esto se interpreta. Es importante determinar el estado que se encuentra el planeta para ver qué tipo de influencias va a tener la persona. Usualmente estas diferentes velocidades se usan mucho en astrología védica. Estas velocidades también se usan mucho en astrología financiera, especialmente para determinar los precios de los mercados bursátiles, ¿no? El mercado bursátil. Para determinar los precios del mercado bursátil. Se dice que nosotros siempre se ha oído, sí, ten cuidado, Mercurio está retrógrado. Dicen las computadoras van a fallar, va a entrar virus, las comunicaciones van a fallar, dependiendo en qué tipo de retrogradación se encuentra, dependiendo. Por ejemplo, no siempre, si Mercurio está retrógrado exaltado o está retrógrado debilitado, o sea, no todas las retrogradaciones de Mercurio son las mismas. Es importante ver el signo donde se encuentra Mercurio. Porque siempre dicen, ya, Mercurio está retrógrado, ya, la interpretación es la misma. Problemas con las comunicaciones, problemas con las computadoras, hay dificultades para comunicarse, todo se atrasa. Pero no necesariamente todos los movimientos retrógrados de Mercurio van a dar efectos negativos. Y hemos visto en qué momentos da efectos negativos. Si está debilitado o si está en casas maléficas. Sabemos que Mercurio puede entrar en una casa maléfica debilitado y está en un periodo de 2 horas. Puede estar creando un efecto negativo en un día específico. Entonces, es muy importante ver estos principios. Entonces, aquí vemos que es importante determinar. Esto es Raja Guna, aquí vemos Raja Guna. Es importante determinar la intensidad. En este punto debemos considerar la intensidad de los planetas retrógrados. O sea, un planeta que está terminando su movimiento, vemos que está terminando su movimiento retrógrado, está en el estado 5, está terminando su movimiento retrógrado, estado 5, ya tiene sus deseos cumplidos y no funcionará o no será tan destructivo.
No será tan destructivo. Para un maléfico no será muy destructivo. En cambio, si está retrógrado veloz, será muy destructivo el maléfico. En cambio, si yo tengo un retrógrado, o sea, es bueno tener los benéficos en retrógrado veloz y los maléficos en retrógrado lento, para que no tengan influencias tan destructivas. Entonces, benéficos en retrógrado veloz están en un humor de dar. Maléficos retrógrado veloz está en un humor de destruir. Benéficos en retrógrado lento, podríamos decir que ya cumplieron sus deseos, o sea, ya no le interesa dar. En cambio, maléficos en retrógrado lento, eso significa que no hará tanto daño. Entonces aquí es muy importante ver cuando está en el movimiento, cuando está iniciando el movimiento retrógrado, es decir, está en el estado 4. Entonces hay que estudiar. Retrógrado significa estudiar el estado 4 o el estado 5. Nada más. Hay que ver. Cuando uno ve un planeta retrógrado, la primera pregunta que se tiene que hacer, este planeta está retrógrado, pero ¿en qué estado está? ¿Está en estado veloz o en estado lento? Esa debe ser la interpretación. ¿Estado veloz o estado lento? ¿Estado 4 o estado 5? Cuando está en estado 4, está lleno de deseos, fuerza, está ansioso de cumplir sus deseos, ya sea para bien o para mal. Y para esto uno se puede ayudar con las efemérides. Hay que ver estos 3 puntos según el momento en cual uno nace. Si el planeta, hay que ver cuando uno nace si hay un planeta que está directo, está estacionario o está retrógrado. Se debe ver la fuerza del movimiento. A veces uno nace y el planeta se vuelve estacionario después de 2 días. O cuando uno nace, cuando un planeta está retrógrado, pero el planeta retrógrado puede haber iniciado su curso retrógrado antes del nacimiento. O inicia su curso retrógrado después del nacimiento. Entonces esto hay que determinarlo en unas efemérides. Claro. Aquí podemos ver, podríamos decir, que son efemérides que uno puede ver cómo los planetas se hacen, ¿no? Aquí vemos, Mercurio se hace retrógrado, aquí viene directo, aquí vemos los grados. 16, 17, 18, ahí está, 18, 18, 18, 18, 18, 45, acá está estacionario y acá es donde se vuelve retrógrado. 18, 38, 21, 17, acá se vuelve retrógrado. Y después vemos que de nuevo viene ya de varios días 4, 4, 4, 4, 4, 0, 5, ahí donde se vuelve, ahí podemos ver, se vuelve estacionario, ¿no? Para volverse directo. Entonces aquí está, este sería el estado, hasta la mitad sería el estado 4. Estado 4, acá está retrógrado veloz. Y la otra mitad sería retrógrado lento. Aquí es donde empieza a perder fuerza. Aquí vemos ya 5, desde 5 ya, desde el grado 5, 4, 4, 4, aquí ya pierde fuerza. Aquí está en retrógrado lento. Retrógrado lento. En cambio, retrógrado veloz, 18, 18, 17, 16, acá está retrógrado veloz, 16, 15, 14, 13, 12, 11, retrógrado veloz. Y aquí es donde empieza a perder fuerza. 6, cuando empieza a repetirse, 6, 6, 5, 4, 4, 4, ya pierde fuerza. Entonces es más fácil
verlo en un efemérides. Cuando se hace directo, se hace lento. Aquí vemos también con Venus. Si miramos aquí el planeta Venus, como 7 grados, Venus. Es fácil, aquí podemos ver las referencias, vamos a poner todos, estemos marcado, y usualmente está marcado con una R que indica retrógrado y directo que indica directo, una D que indica directo, es más fácil para determinar. Estacionario significa cuando hay varios días que se queda en el mismo grado. Por ejemplo, aquí vemos Venus 27, 27, 27, 27, de ahí viene 26, 25, 24, casi ya está veloz. Cada día cambia un grado. En cambio, hay días donde varios días están en el mismo grado. Varios días en el mismo grado. Entonces, este es un ejemplo para que tengan una idea cómo ver los movimientos retrógrados para los diferentes planetas. Cuando se vuelven directos, solo hay que ver el orden de los días y los grados. Ahí uno se da cuenta si está veloz o está lento. En cambio, en este programa que yo uso, que es el CJOTI Star, es más fácil verlo. Sabemos que el inicio sería, por ejemplo, acá sería el estado 3, E3, estación, primera estación, de ahí viene retrógrado veloz, estado 4, divido en 2, lo puedo dividir en 2, por ejemplo aquí vemos Marte, se vuelve retrógrado en septiembre hasta el 15 de noviembre, del 9 de septiembre al 15 de noviembre Marte está retrógrado. Y vemos que ahorita se encuentra en retrógrado veloz. Retrógrado veloz. Está en el RB4. Y a partir del 13 o del 20 más o menos de octubre ya empieza a volverse lento. Menos destructivo. Menos destructivo. Y acá sería el estacionario estado 6 y el directo veloz estado 7. Lo mismo se hace con Mercurio. Aquí tenemos a Júpiter también, directo veloz estado 1, directo veloz, directo lento 2, estado 2. De ahí viene estacionario estado 3, retrógrado veloz estado 4, retrógrado lento estado 5, estacionario E6, estacionario estado 6, y viene el, podríamos decir, el directo veloz estado 7. Entonces es más fácil, por ejemplo, si uno ve, hace una carta y dice, a ver, vamos a ver cómo está este planeta retrógrado, si está veloz, está lento, entonces uno ya lo ve. Entonces si miramos aquí, acá tenemos el ejemplo de, esta es la carta del señor Ramachandra, miren aquí, vemos que todos los planetas están exaltados, Venus, Sol, Júpiter, Luna, y vemos que ha nacido con Saturno exaltado, es el único planeta que está de los exaltados que está retrógrado, la Luna en el ascendente con Cáncer. Y vemos que Ketu se encuentra en el signo de Géminis y Rahu en Sagitario. Estas son las posiciones planetarias. Entonces, aquí vemos Saturno retrógrado, exaltado en una casa angular. Es muy negativo. Destruye la casa 4. Y si para aquellos que han leído el Ramayana, para aquellos que conocen la historia del señor Ramachandra, cuando se le activó el periodo de Saturno en su carta natal,
el señor Ramachandra fue exiliado de su casa. Fue exiliado. Él tenía que volverse rey, pero fue exiliado al bosque. ¿Y por qué fue exiliado al bosque? Debido a la influencia o a las acciones de su madrastra. Su madrastra, ¿no?, la influyó mucho para que él fuera exiliado y no tomara el trono, para que abandonara el trono. O sea, aquí se ve la destrucción de la casa 4, una influencia negativa de la madrastra. Fue exiliado de su casa, vivió 14 años en un bosque. Ahí podemos ver, esa es la característica. Entonces, si miramos la siguiente carta, esta es la carta de Ramakrishna Paramahansa. El ascendente es, podríamos decir, el ascendente es Acuario, y vemos que tiene 3 planetas retrógrados. Tiene Júpiter retrógrado, tiene Saturno retrógrado y tiene Mercurio retrógrado. Tiene 3 planetas retrógrados. Saturno está exaltado en la casa 9. Habíamos dicho que si Saturno está fuerte en una casa trino es muy negativo. Es demasiado negativo. Entonces aquí vemos que ¿en qué fue negativo? En la pobreza, el hambre, el estilo de vida de una persona pobre. O sea, un renunciante es pobre, siempre está con hambre, no tiene nada, tiene un estilo de vida muy pobre, muy limitado. Entonces ahí está aparentemente la maldición, pero vemos que Saturno es regente del ascendente. O sea, como regente del ascendente Acuario, ¿eso qué cosa significa? Eso significa que él mismo escogió ese estilo de vida. O sea, él mismo deseó ese estilo de vida y se volvió un tapasvi yoga, un verdadero renunciante. Se dice que los verdaderos renunciantes tienen a Saturno fuerte, o Saturno que se relaciona con el ascendente. Entonces vemos que Mercurio está retrógrado, veloz. Eso significa que se va a volver obsesivo en los estudios, en los conocimientos. Vemos que Saturno está retrógrado, veloz. Eso significa que se va a volver obsesivo en las austeridades, se va a volver obsesivo en la renuncia, en la forma de hacer disciplinas espirituales. En cambio, Júpiter está en un retrógrado lento, estado 5. O sea, cuando ya tenga los conocimientos, o ya tenga la iniciación, ya tenga todo lo espiritual, ahí se va a sentir satisfecho. Ahí podemos ver cómo se manifiestan estas influencias. Entonces, si miramos en esta carta, vemos que Júpiter está retrógrado, debilitado en la casa 5. Aquí podríamos decir que se activa un Durbhagya Yoga. Dur se dice Bhagya, significa fortuna, y Dur significa un indicador negativo de fortuna, o sea, infortunio. Infortunio se traduce como Durbhagya. Bhagya, fortuna, Durbhagya, infortunio. Y todo esto viene de la vida pasada. Y vemos que al mismo tiempo el Sol lanza un aspecto. Vemos que es regente la 12. Marte lanza un aspecto. O sea, 2 planetas de fuego, de Pita, están afectando a este Júpiter. En la carta Navamsha, este Júpiter se encuentra en el ascendente.
es Vargotama, o sea, no hemos mostrado esta carta, la Navamsha. Indica que cuando un planeta está retrógrado y el Navamsha está en la casa 1, afecta adversamente la salud, afecta la inteligencia. Entonces, como la casa 5 indica mantras, el bhakti, la devoción. Entonces, como está retrógrado y débil, eso significa que de repente cantó mantras cerrados, tuvo pensamientos cerrados que causaron problemas al nativo. Y no solo eso, vemos que Júpiter también es Vadakesha. Un Vadakesha, cuando Júpiter está retrógrado, debilitado y Vadakesha, activa un Pisacha Vadaka, que es una influencia negativa de magia negra, una influencia negativa de prácticas tántricas oscuras. Y esta persona, debido a esta influencia, retrógrado, débil y en una casa importante, casa trino, que indica la inteligencia, se podría decir, sin entrar en detalles, uno podría decir, bueno, esta persona pierde los hijos o pierde el equilibrio mental. Y efectivamente, esta persona perdió el equilibrio mental, desarrolló esquizofrenia, justo después de que se le incendió la casa, fuego, aquí vemos elemento fuego, primero se manifiesta el fuego y de ahí se manifiesta el desequilibrio mental. Entonces aquí se debe considerar la intensidad del movimiento retrógrado, si está retrógrado o si está terminando la retrogradación, ¿no? Todo hay que ver si está en el estado 4 o en el estado 5. Si está en el estado 4, muy destructivo. Si está en el estado 5, o sea, retrógrado veloz, muy destructivo. Retrógrado lento, menos destructivo. Entonces hay que considerar esto, pero aquí en esta persona se le manifestó esa influencia negativa. Bueno, está siendo un poco largo, vamos a dividir este mini curso en 2 videos. Y ahora vamos a explicar por qué el planeta retrógrado se vuelve obsesivo. ¿Por qué se vuelve obsesivo el planeta retrógrado? Entonces, para esto tenemos que conocer al planeta Rahu. Conociendo con esto ya vamos a tener una idea clara de por qué el planeta retrógrado se vuelve obsesivo. Entonces esto lo vamos a ver en el siguiente video.